Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Morales y hoy les vamos a hablar un poco sobre las escuelas y las teorías de la administración. Tenemos una de las teorías de la administración, tenemos la escuela de la administración científica. Uno de sus principales autores es Charles Babbage, Taylor, está Henry Metcalf y Laura K. Esta escuela fue creada en el 1900. Uno de sus aportes fue de Henry Metcalf, que diseñó un sistema precursor para el control de costos y materiales. Era sencillo dado que proporcionaba un flujo continuo de información y delimitaba y distribuía las responsabilidades. Una de sus ventajas fue el aumento de la productividad, que fue la teoría de Taylor, que se enfocaba en la especialización del trabajo y la utilización de herramientas. Su desventaja de esta teoría es que se enfocaba en la obediencia y la sumisión a la autoridad, lo que podía llevar a la falta de iniciativa y la creación en las actividades de los trabajadores. Bueno, seguimos con la escuela clásica del proceso administrativo. Esa escuela fue por Henry Fayol en 1920. Identificó las principales actividades o áreas funcionales que, de acuerdo con un criterio, debería existir en cualquier organización técnica, comercial y financiera. ¿Sí? Fayol identificó como 5 funciones principales para la administración: planificación, organización, dirección y control. Un ejemplo práctico sería una empresa que decide expandir su mercado. En primer lugar, planifica la estrategia de expansión, luego organiza los recursos necesarios, como personal y funcionamiento. Después dirige su equipo para ejecutar la estrategia, asegurándose de que todos trabajen hacia el mismo objetivo. Posteriormente, coordina los esfuerzos entre los diferentes departamentos y finalmente controla los resultados, ajustando las acciones si es necesario para lograr el éxito. Otra de las escuelas fue la humano-creacionismo, que esta escuela fue creada por Elton Mayo y Robert Owen en 1930. Elton Mayo contribuyó en el enfoque de las relaciones humanas, donde el trabajador, demostrando que la productividad no solo dependía de factores materiales, sino también de aspectos sociales y emocionales. El aporte que hizo Owen fue un precursor de las mejoras en las condiciones laborales y de las responsabilidades sociales, promoviendo la educación, la cooperación, el bienestar de los trabajadores, entre otros. Bueno, una de sus ventajas de la escuela era que promovía que los empleados serían tratados no solo como recursos productivos, sino como personas con necesidades emocionales, sociales, entre otras. Una de sus ventajas era, si bien la motivación y el bienestar de los empleados son importantes, algunas organizaciones podían caer en el error de centrarse demasiado en esos aspectos y destruir la productividad de los resultados. A la otra escuela, matemática, escuela de la teoría de las decisiones, enfoque cuantitativo. Esa escuela fue por Danzig Wonnewa de 1940. Una de las mayores aportaciones de esta escuela es la investigación de operaciones. Tiene gran importancia en el campo de la administración, ya que fomenta el pensamiento ordenado, la metodología lógica y el reconocimiento de las restricciones. Proporciona poderosas herramientas en la solución de problemas complejos en de gran utilidad cuando se aplica a inventarios, control de producción, logística, teoría de colas y asignación de, entre otros. Bueno, una ventaja, pues una entre muchas, una de las principales ventajas de este enfoque es que se basa en datos y evidencias cuantificable. Esto permite tomar decisiones informadas en lugar de depender únicamente de la justificación de juicio y subjetivos. Los métodos, eh, bueno, y la desventaja, como bien especializado e implementario correctamente en una organización puede ser costoso y demandar mucho tiempo, especialmente si no se cuenta con los recursos adecuados, como personal capacitado en matemáticas, analíticas y análisis de datos. Si bien el enfoque humanista tiene un impacto positivo a largo plazo. Bueno, la escuela neumano-relacionista fue creada por Douglas MacGregor, Abraham Maslow y David McLean. Esos son sus principales contribuyentes. Fue creada en 1950. Uno de sus aportes
es una visión más completa y centrada en las personas dentro de la administración, que sus principios de motivación y bienestar del desarrollo integral eran participar activamente y de un buen liderazgo, transformacional e influido profundamente en las teorías contemporáneas de gestión de personas y el diseño de las culturas. Una de sus ventajas era que se promovía una buena comunicación abierta y fluida entre todos los niveles jerárquicos. Esto ayudaba a reducir malentendidos, fomentar la determinación constructiva y mejorar un ambiente laboral. Una de sus desventajas era, si bien el enfoque humanista tenía un impacto positivo a largo plazo, algunos críticos argumentaban que podía haber un desequilibrio entre las preocupaciones humanas y los resultados inmediatos. Bueno, seguimos con la escuela sistemática. Esta escuela fue como tal por Murray Goldman, Gregory Bateson y Bert Hellinger en 1940 a 1950, ¿sí? Eso se aporta como ya se desarrollaba a través de la aportación de varios pensadores como una contribuyente con su propio enfoque al estudio de los sistemas humanos. Bert Hellinger, Murray Warren, Salvador Minuchin y otras han sido fundamentales en las construcciones de este modelo, que sigue siendo ampliamente utilizado en la terapia familiar, la psicoterapia y otros ámbitos para... Bueno, seguimos con la escuela sistemática. Hace un breve ejemplo, es una empresa que distribuye productos a diferentes puntos de venta, considera todos los elementos involucrados, como la producción de almacenamiento, el transporte, la venta al cliente, y lo analiza como parte de un solo. Si uno de los componentes falla, como un retraso en el transporte, afectará a la producción y a las ventas. Bueno, continuamos con la escuela estructuralista. Fue uno de sus actores fue Renate Mainz y Amitai Zioni y Ralph Darentor. Fue creada en 1960. Esta escuela tuvo un enfoque en el análisis de las relaciones y las independencias entre los elementos en los elementos por sí mismos. Tuvo un impacto profundo en diversas disciplinas, aunque el estructuralismo fue reemplazado en muchos ámbitos por enfoques más dinámicos y contextuales. Una de sus ventajas fue el estructuralismo, que proporcionaba una visión integral de los fenómenos, al centrarse en las estructuras subyacentes que organizan los elementos dentro de un sistema, como el lenguaje, las culturas o las sociedades. Una de sus desventajas fue las principales críticas al estructuralismo, o es que al enfocarse en las estructuras subyacentes podían reducir demasiado los fenómenos y no tener en cuenta la complejidad individual a los factores históricos. Seguimos con la escuela neoclásica o ecléctica. Uno de los fundadores fue Peter Drucker, Ernst Dahlem y Lawrence Arlett Flons y Daniel. Fue en 1970, teoría de la utilidad marginal. Los economistas neoclásicos introdujeron el concepto de la utilidad marginal, que explica cómo los consumidores toman decisiones de consumo basadas en la utilidad adicional que obtienen de cada unidad adicional de un bien. Una ventaja de la escuela neoclásica introdujo herramientas matemáticas y modelos formales que permiten un análisis más preciso y cuantificables de los fenómenos económicos. Una desventaja es el modelo de competencia perfecta. En la escuela neoclásica es una idealización que no siempre refleja la realidad en muchos mercados.